Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Cada acto de percepción es en alguna medida un acto de creación y cada acto de memoria es en alguna medida un acto de imaginación. Fue el escritor y neurólogo Oliver Sacks quien escribió esta frase certera que, como su obra, entrelaza la ciencia con la belleza de la vida misma, con la narrativa interna, con la literatura. Como muchos de ustedes sabrán, Oliver Sacks, el pionero de la literatura clínica capaz de convertir la tragedia neurológica en relatos fantásticos llenos de humanidad, publicó a finales de febrero pasado un emotivo artículo en el periódico The New York Times compartiendo con el público su cáncer terminal y despidiéndose tras enterarse de que no le quedan más que algunos meses de vida, así como usted lo oye. Este acto algo excéntrico de aceptación de la muerte no es sino un reflejo de la personalidad de este médico de quien hablaremos esta noche. Nada más y nada menos que Oliver Sacks, quienes nos han compartido a través de la literatura decenas de historias complejas originadas en el cerebro. Ese es Sacks, el cerebro, ese órgano misterioso en donde los neurocientíficos buscan desesperados la base de la esencia de las personas. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Usted recuerda haber visto en la pantalla grande a Robert De Niro en silla de ruedas en el papel de un paciente paralizado en un hospital neurológico. Robin Williams, actor que por cierto se suicidó en agosto del año pasado, representaba a un neurólogo joven que se empeñaba en defender la humanidad y la posible recuperación de un grupo de pacientes que habían quedado extrañas, súbitamente paralizados, víctimas de una epidemia, de una extraña enfermedad conocida como encefalitis letárgica. La idea del joven médico de que la enfermedad podía ser una forma avanzada de Parkinson lo llevó a probar en sus pacientes la L-Dopa, un medicamento que devolvió momentáneamente la movilidad y conciencia a estos pacientes que atravesarían un concierto de despertares después de meses o incluso después de años de inmovilidad. Se trata, como usted sabe, de la película Despertares que llevó a la pantalla el libro del mismo nombre, un relato autobiográfico de Oliver Sacks. El médico, interpretado por Robin Williams, es en realidad, como usted sabe, él mismo, Oliver Sacks, en el hospital comunitario del Bronx, en el que realizaba sus primeras prácticas como neurólogo en su juventud, en el año de 1966. El libro es un paseo conmovedor por la condición humana en sí misma, la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, la sensibilidad y el sufrimiento. Despertares es un perfecto ejemplo de la vida y la obra de Sacks. Un verdadero médico humanista con un talento remarcable para la narrativa y para explorar en sus pacientes y a través de sus terribles enfermedades cada resquicio de la humanidad. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero lleva el nombre del primer relato que describe al Dr. P, un hombre que padecía de agnosia visual. A pesar de tener agudeza visual perfecta, el Dr. P pierde la capacidad para identificar los objetos y personas que ve a través de sus ojos, a tal punto que llega a confundir a su mujer con un objeto inanimado, un perchero de donde podría estar colgado su sombrero. La agnosia se define como la incapacidad para identificar objetos. Este síntoma neurológico, que puede suceder tras un infarto cerebral o a causa de algunas enfermedades neurodegenerativas, representa la imposibilidad de reconocer aquello que vemos, escuchamos o sentimos a pesar de haberlo experimentado antes. Un ejemplo de este fenómeno lleva por nombre prosopagnosia. La prosopagnosia es la incapacidad para reconocer un rostro. El prosopagnósico verá dos ojos, una boca, cejas, una nariz. Mirará la distancia entre ellos, su disposición, pero será incapaz de integrar un rostro unitario que asocia a una persona en particular. En un artículo publicado en The New York Times, periódico del que Sacks fue colaborador durante años, el autor confiesa su propia incapacidad para reconocer los rostros. Al parecer, la prosopagnosia no es tan poco común como parece, ni obedece siempre a un tumor o infarto cerebral.
Mucha gente tiene versiones más leves de la incapacidad visual del Dr. P de reconocer a su mujer que le llevó a confundirla con un sombrero. Curiosamente, el primer libro de Sachs no contenía casos clínicos específicos. Se trató de un magnífico ensayo literario sobre la migraña. A través de la claridad de la experiencia propia y con su estilo autobiográfico, Sachs explora el complejo e inexplicado mundo de ese dolor de cabeza que parte en dos a aquellos que lo padecen. En esta misma línea de ensayo y divulgación plagado de anécdotas reales, Oliver Sacks ha escrito también Veo una voz, viaje al mundo de los sordos, donde se cuestiona cómo deben percibir el mundo quienes han perdido el sentido, a través del cual adquirimos de manera natural el lenguaje. Recientemente se publicó también Alucinaciones, una antología de ensayos sobre el mundo de la percepción sin objeto. Como definió el psiquiatra Esquirol en 1837 a estas experiencias en que nuestra mente proyecta sus creaciones en el mundo exterior. Todos los libros de Oliver Sacks están traducidos al español en la colección de ensayo de la editorial Anagrama. Nacido en Londres en el año de 1933, Oliver Sacks se graduó como médico de la Universidad de Oxford y se entrenó como neurólogo en el Hospital Mount Zion de San Francisco. Tras la experiencia que inspiró Despertares, el joven Sacks empezó a explorar a través de la narrativa los mundos de los pacientes neurológicos, inaccesibles para todos aquellos afortunados que no han tenido que participar de ellos. A través del dolor de la enfermedad, Sacks convirtió sus casos clínicos en historias que rayan francamente en el realismo mágico, llenas de retratos conmovedores de la realidad humana, espejos de la vida de todos nosotros, un recuerdo de nuestra fragilidad y de la impotencia de la ciencia más avanzada frente al misterio de la enfermedad inescrutable. En 1968, el neuropsicólogo ruso Alexander Luria publicó La mente de un mnemonista. Oigan ustedes esto, se trata del relato de la vida de ese, un hombre con una memoria prodigiosa que sin embargo le incapacitaba para la función diaria, la versión de la vida real del ficticio relato Funes el Memorioso, imaginado por Jorge Luis Borges. Entremezclando los análisis neuropsicológicos a los que sometía a sus pacientes con detalles biográficos de la vida de este, Alexander Luria tejió un interesante relato sobre la mente humana. En la misma línea, Oliver Sacks publicaría en 1985, como hemos dicho, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, un libro poblado de 20 personajes como ese, el paciente de Luria, que con la excentricidad de sus padecimientos nos muestran el lado fantástico de la condición humana. A este libro le siguen, con relatos similares, un antropólogo en Marte que describe y explora un poco más a profundidad las condiciones de la vida de otros 7 pacientes. Los pacientes de Sacks tienen una cosa en común: padecen síntomas de enfermedades neurológicas y psiquiátricas que transforman su vida y sus formas de ver el mundo. Autismo, esquizofrenia, accidentes que arrebatan a aquellos que lo sufren, capacidades que parecen sutiles, pero que transforman su vida en voces perdidas. Ceguera para el color, incapacidad para reconocer los rostros, ataques epilépticos que se transforman en una rememoración vívida del pasado. Estas son solo algunas de las postales de la mente que encontraremos en los libros apasionantes de Sacks. ¿Alguna vez le ha pasado que una melodía se cuela en su monólogo interno y comienza a repetirse incansablemente durante el día? Esa melodía que llega incluso a ser, que nos llega a atormentar por momentos. A esto Oliver Sacks le llama gusanos musicales en su libro Musicofilia. En este libro, publicado en el 2008, el médico revela su lado melómano y nos comparte los casos de una paciente o de pacientes cuya enfermedad neurológica se ha manifestado a través de la música. El primer relato nos captura con una historia increíble. Oigan ustedes esto. Un cirujano ortopedista que jamás ha tenido interés por la música es alcanzado por un rayo, literalmente por un rayo que lo parte, sufre una descarga eléctrica, le hace perder la conciencia.
a salvo de los daños físicos causados por la electricidad, despierta sin manifestar síntomas psicológicos después del accidente. Convencido de una especie de milagro, regresa a su vida normal tras unas semanas. Sin notar ningún cambio, el cirujano experimentará de pronto unas ganas inexplicables de bajar a escuchar el sonido del viejo piano de cola de su abuela, que tenía abandonado en el sótano de la casa. Cautivado por un súbito interés por el piano, comenzará a estudiar música por su cuenta y a practicar todos los días, convirtiendo la música en su interés central, por encima incluso de la práctica quirúrgica. Unos años después, el cirujano tocaba en algunos recitales en el pueblo donde vivía. El único cambio en su vida, tras ser alcanzado por un rayo, había sido una pasión inexplicable por la música. Escuche esto. Tras saber que el melanoma ocular que le diagnosticaron hace 9 años había hecho metástasis en el hígado, el gran neurólogo y escritor Oliver Sacks se despidió con un artículo en el New York Times, cuya versión en español fue publicada por el diario El País. Leamos un fragmento. No puedo fingir que no tengo miedo, pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido amado. He recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y viajado, y pensado y escrito. He tenido relación con el mundo, la especial relación de los escritores y los lectores. Y sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante en este hermoso planeta. Y eso, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura. No esperábamos menos de Sacks, un hombre cuyo entendimiento de la enfermedad y la muerte ha transformado el mundo de la literatura. Como todas las semanas, el público encontrará en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Nos despedimos con otra frase del médico detrás del escritor, en Oliver Sacks. Examinando la enfermedad ganamos sabiduría sobre anatomía, fisiología y biología. Examinando a la persona enferma, ganamos sabiduría sobre la vida. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.